Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En Estados Unidos, el Congreso castigó ayer al representante demócrata que interrumpió el discurso de Trump el martes. ¿Qué significa esto? El domingo hay elecciones primarias en Honduras. Los principales partidos escogerán a sus candidatos presidenciales. ¿Qué puede pasar? En la Argentina no se ha podido posesionar como magistrado de la Corte Suprema Ariel Lijo, nombrado por Javier Milei. ¿Dónde está el problema? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 7 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tomó ayer una decisión con pocos precedentes. Sancionó a Al Green, congresista de la oposición demócrata por el estado de Texas, por haber interrumpido el discurso que pronunciaba el martes el presidente Donald Trump en el Capitolio. Cuando Trump hablaba en esa sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en Washington, Green lo interrumpía a gritos y golpeaba el suelo con su bastón. Y por no acatar los llamados a la cordura de Mike Johnson, presidente de la Cámara, la orden fue que lo sacaran del recinto. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Ayer, tras ser sancionado Green en la Cámara, Johnson pidió a varios de los presentes que se retiraran, pero algunos se quedaron y empezaron a entonar We shall overcome, o venceremos, uno de los himnos del movimiento de los derechos civiles contra la discriminación racial. And that Representative Al Green be censured with public reading of this resolution by the Speaker. Lo que muchos se preguntan es qué significa la decisión que la Cámara de Representantes tomó ayer con respecto a Al Green. Para saberlo, llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, la Cámara de Representantes aprobó ayer esta resolución para censurar al congresista demócrata Al Green, que en la práctica no supone ningún castigo o sanción legislativa, pero sí deja en el registro oficial la profunda desaprobación de la conducta de un miembro del Congreso, y eso es simbólicamente una de las mayores reprimendas que un legislador puede recibir. Lo interesante es que la votación, que por cierto terminó en gritos entre republicanos y demócratas, salió adelante con 224 votos a favor y 198 en contra. Y una decena de demócratas votaron a favor junto a los republicanos para censurar al congresista por su conducta durante el discurso de Donald Trump el pasado martes, sus protestas y gritos insistentes que llevaron a que fuera expulsado del Pleno, algo sin precedentes en la historia política moderna. La conducta del congresista demócrata de 77 años generó muchas críticas, sobre todo de los conservadores, pero no solo. Sí, los líderes republicanos dijeron que era una vergüenza y un día triste para la institución, y el presidente Trump añadió en las redes que los demócratas por eso deberían perder las próximas elecciones legislativas en 2026, lo que no deja de ser interesante viniendo de figuras que a día de hoy no han condenado el asalto violento al Capitolio por parte de los seguidores de Trump. Pero, además de los republicanos, las encuestas instantáneas realizadas después del discurso decían que alrededor de un 80% de los estadounidenses consideraron inapropiada la conducta del congresista. Y eso incluye
a algunos demócratas aquí en Washington. Ojo, las protestas y los abucheos de la oposición política en estos discursos presidenciales ante las dos cámaras del Congreso son habituales. Las vemos todos los años como parte de la puesta en escena de ese ritual bipartidista en horario de máxima audiencia televisiva. Pero la gran diferencia esta vez es que se habían aprobado nuevas normas este año para limitar estos estallidos y los propios líderes demócratas habían pedido a su partido que las cumplieran porque querían evitar esa imagen de desacato. Pero eso no ocurrió, vimos protestas, carteles e incluso algunos congresistas de pie dando la espalda al presidente mientras pronunciaba su discurso en una noche muy tensa en el Capitolio. A propósito de este caso, también le preguntamos a Dori Toribio cómo se puede describir la forma como el Partido Demócrata le está haciendo oposición al presidente Donald Trump, que ayer cumplió 45 días en la Casa Blanca. Bueno, todo esto deja claro que hay una enorme división interna dentro de los demócratas que no tienen una estrategia unida y clara sobre cómo responder al presidente de Estados Unidos. Está el liderazgo del partido que pide algo más sosegado, planificado y político, mientras el ala más progresista habla de recuperar la resistencia. Y después figuras como Al Green que van más allá. El congresista Green fue el primero en pedir un impeachment o juicio político contra Trump en su primera presidencia ya, poco después de que tomara posesión. Y ahora, en su segundo mandato, el mes pasado Green lo intentó de nuevo sin apoyo ni siquiera de su partido. Y estas divisiones contrastan con la primera presidencia de Trump en 2017, cuando la oposición demócrata estaba organizada y activa desde el primer segundo. También las movilizaciones en las calles, con aquellas protestas masivas como la Marcha de las Mujeres el día después de que Trump tomara posesión. Y aquella resistencia, como la llamaron, hoy en día está desaparecida de momento. Eso se plasma a nivel político en esta división de los demócratas que no saben bien cómo hacer frente a este nuevo gobierno, o al menos no de una manera cohesionada. Y proyectan cierta confusión también desde el liderazgo, hoy más difuminado, en contraposición, si recuerdan, a la presidenta de la Cámara de Representantes desde 2019 hasta 2023, la demócrata Nancy Pelosi, cuyos enfrentamientos con Donald Trump entonces aún se recuerdan aquí en Washington. En Honduras, casi 6 millones de personas irán a votar este domingo en las elecciones primarias que tienen por objeto escoger a los candidatos de los 3 principales partidos políticos. Los comicios presidenciales serán el 30 de noviembre. Según las encuestas, la favorita en el Partido Libertad y Refundación, Libre, es la secretaria de Defensa Rixi Moncada. Libre es el grupo político de izquierda fundado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro. En el Partido Nacional, de corte neoliberal, una de las candidatas es Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Y en el Partido Liberal centrista sobresalen el presentador Salvador Nasralla y el diputado Jorge Calix. ¿A qué se le debe prestar atención en estas elecciones primarias? Llamamos ayer a Tegucigalpa a Armando Sarmiento, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y coordinador académico de Flaxo, Honduras. Creo que el proceso electoral al que más le tenemos que prestar atención en las elecciones de este domingo es al que va a ocurrir al interior del Partido Liberal. Porque las otras fuerzas políticas ya están definidos los candidatos. Rixi Moncada va a ser la candidata de Libre y Narria Fura seguramente también va a ganar la nominación del Partido Nacional. Pero en el Partido Liberal hay una competencia fuerte entre dos candidatos cuya elección va a marcar la dinámica del proceso electoral, porque uno tiene más posibilidades de atraer a votantes independientes y el otro tiene más posibilidades de construir una alianza opositora. Estos dos candidatos que lideran las elecciones además son dos outsiders, son dos personajes que no forman parte de las filas del Partido Liberal, sino que emigraron tras abandonar su relación política con Libre. Y además son dos candidatos que abandonaron al gobierno, formando parte de la actual administración. Uno de ellos es Salvador Nasralla. Salvador Nasralla fue vicepresidente de Xiomara Castro, pero abandonó el gobierno por desacuerdos con ella. Es un presentador deportivo muy conocido, muy popular y que en este momento es quien lidera todas las encuestas a nivel nacional.
Sin embargo, sobre él pesa el estigma de haber sido un tránsfuga político, de haber creado dos partidos de los cuales él después abandonó o lo echaron del partido. Además, también formó parte de dos alianzas electorales de las que posteriormente renegó. Y el otro candidato se llama Jorge Cáliz, fue un operador político muy importante para Libre, antes incluso de que llegaran al poder. Sin embargo, él aspiraba a la presidencia del Congreso Nacional, no se le concedió ese honor pese a contar con los votos incluso de la oposición y de un gran número de diputados de su partido, y eso generó una fractura entre él y Libertad de Refundación, que poco a poco se fue profundizando más, y a medida que él perdía influencia del gobierno también se iba precipitando su ruptura. Él es el que tiene más posibilidades, a mi juicio, de establecer un vínculo electoral con la oposición, de crear una alianza opositora al oficialismo. Y además es el que en este momento controla las estructuras del partido, que son importantes también en los procesos electorales en Honduras. Es decir, el que salga electo entre estos dos se va a convertir en el principal candidato opositor, y además va a definir la lógica de la lucha política. Si la batalla va a ser por los votantes independientes o si va a ser entre Libre y una alianza opositora conformada alrededor de uno de estos candidatos. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Argentina hay noticia del presidente Javier Milei y de la Corte Suprema de Justicia. Todo empezó el 25 de febrero, cuando Milei hizo algo inusual: nombrar en comisión, sin el voto favorable del Senado, a dos jueces del alto tribunal, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El argumento esgrimido por Milei para los nombramientos era que los senadores no habían sometido a votación ambas designaciones y que la Corte no podía funcionar solo con 3 magistrados de 5, Horacio Rosati, el presidente, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En medio de la polémica, el jueves pasado, la Corte le tomó el juramento a García Mansilla, un jurista conservador con una maestría en la Universidad de Georgetown, pero, ojo, aplazó la juramentación de Ariel Lijo. Sobre el tema habló el miércoles el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni. Se cumplieron todo lo que creímos desde que el presidente nominó a ambos jueces, a ambas vacantes de la Corte. El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos, no habiéndose avanzado en un tema tan crítico como es, y como lo habíamos anticipado, que el presidente iba a nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto lo considere necesario, y lo cierto es que la Corte no podía seguir funcionando con 3 miembros, bueno, ahora con 4, y entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de Mansilla, así que no debería haber ningún tipo de inconveniente en virtud de que todo se ha hecho de acuerdo a la Constitución y a la reglamentación vigente. Aquí conviene recordar que Ariel Lijo, que tiene 56 años y que es juez penal, es un hombre controvertido, ha sido denunciado varias veces por irregularidades en los procesos que tramita y ha sido acusado de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Paz, en Buenos Aires, ¿cuál es el problema para la juramentación de Ariel Lijo, a quien Javier Milei quiere como juez de la Corte Suprema de la Nación Argentina? El tema con Lijo es que hoy recibió una mala noticia de la Corte. Él pretendía asumir en este tribunal, el más alto tribunal de la Argentina, sin dejar su juzgado. ¿Por qué? Porque en su juzgado tiene un nombramiento definitivo y en la Corte está designado en comisión. En principio, solo hasta fin de año. Pero la Corte le dijo que no, que si quiere asumir allí, en comisión, tiene que renunciar al poderoso juzgado federal que tiene hoy. Lo más notable es que la Corte resolvió eso con 3 votos, y uno de esos votos es el de García Mansilla, que también fue designado por Milei en comisión en el mismo decreto en el que el gobierno nombró al hijo. La primera decisión, entonces, como cortesano de García Mansilla, fue cerrarle la puerta al hijo. ¿Cómo sigue ahora la historia? Lijo ya hizo saber que no va a renunciar a su juzgado y que por ende solo va a asumir en la Corte si es nombrado de forma definitiva, o sea, consiguiendo el acuerdo del Senado. Ahora, ¿es
justamente el Senado donde están todas las miradas en este momento. ¿Por qué? Milei se lo salteó cuando nombró a los 2 jueces en comisión y ahora los senadores pueden rechazarle a sus elegidos y hacer que el hijo no llegue a la corte y que García Mansilla tenga un paso exprés por el tribunal y deba volver a ejercer la abogacía y a dar clases. El peronismo, que es el bloque más fuerte del Senado, dijo que iba a rechazar a cualquier juez nombrado en comisión y lo mismo dijeron otros opositores. Hace tiempo de esto. Sostienen que si no le ponen un límite, Milei va a querer nombrar a decenas de otros jueces por decreto. Pero la duda hoy es, ¿está dispuesto realmente el peronismo a votarle en contra al hijo? El juez tiene muchos apoyos en ese partido. El juez tiene una enorme influencia en jueces del interior. No solamente él, sino Lorenzetti, que es un juez de la Corte, que hoy no votó por cerrarle la puerta al hijo, todo lo contrario, porque es el que lo impulsa. Y el hijo además tiene relación con muchos gobernadores peronistas. Ha tejido a lo largo de los años muchísimas relaciones. Todo indica, Juan Carlos, que la semana próxima esto va a definirse y que vamos a volver a hablar del tema ya con un panorama mucho más claro. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió ayer congelar hasta el 2 de abril los aranceles del 25% que empezó a aplicar el martes para los productos importados de México y de Canadá. Trump habló poco antes con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que se refirió a la conversación. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho que fue una llamada muy, muy respetuosa, como han sido las otras 3 llamadas. Los aranceles que pretende el presidente de Estados Unidos van en contravía del Tratado de Libre Comercio firmado por ese país junto con México y Canadá. Muchos analistas creen que Trump los congeló porque ayer, según el índice Standard & Poor's 500, las acciones en la bolsa de Nueva York cayeron un 1,8%. La Unión Europea aprobó ayer en Bruselas un histórico plan para invertir en su defensa militar. La iniciativa comprende 800.000 millones de dólares, aunque de entrada habrá 150.000 millones en préstamos para la compra de armamento. El plan es la respuesta a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alejarse de Europa y acercarse a Rusia. La cumbre europea tuvo lugar un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declarara que está dispuesto a ampliar al resto del viejo continente la capacidad de armas nucleares de su país. El Vaticano difundió ayer un mensaje de voz del Papa Francisco en el que agradece las oraciones que por su salud se llevan a cabo en la Plaza de San Pedro desde el 24 de febrero. El pontífice, de 88 años, está en el Hospital Gemelli de Roma desde el día 14 del mes pasado a causa de una bronquitis que derivó en una neumonía en ambos pulmones. Ayer los médicos informaron que su salud era estable, por eso pudo grabar estas palabras. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. El Papa Francisco. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.